El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Con 29, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañen. Gran visualización que tenemos a esta hora, muchas gracias. A nuestra audiencia, a quienes nos siguen a diario, a quienes se suman, a quienes destacan nuestro trabajo, a quienes también nos critican. Siempre valoramos la crítica cuando es respetuosa y la crítica es constructiva. Semana de aniversario, les he venido diciendo, no quiero parecer cansón, pero en realidad estamos muy contentos. Dios mediante, el domingo este espacio de noticias cumplirá 10 años ininterrumpidos al aire. ¡Qué barbaridad! 10 años, 10 años. Cosa de locos, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? El día viernes compartiremos aquí con algunos de los compañeros de Majestad Radio, con el DJ, vamos a invitar a gente de Majestad, a gente de la casa. Hubiésemos querido hacer algo más grande, ¿no? Pero las condiciones sanitarias nos han impedido hacerlo, pero obviamente no va a pasar desapercibido. Así que gracias por los saludos, gracias por acompañarnos en esta década, semana de aniversario de este espacio de noticias, a primera hora por la señal de Majestad Radio. Bueno, entremos en materia, querida audiencia, porque evidentemente vivimos de polémica en polémica, de polémica en el Ecuador. Ayer me parece que se genera un desatino, y permítame llamarlo así. Silrada hace minutos ha dado lectura a la nota de Diario Expreso sobre declaraciones de la ministra de Gobierno que me sorprenden, debo decirlo, me sorprenden porque no es tan sencillo como decir que se analiza que el voto no sea obligatorio para las elecciones del 7 de febrero o que se analiza eliminar las multas o las sanciones para quienes no acudan a votar. Y me llama la atención, amable audiencia, porque ambos temas, en el caso de la obligatoriedad del voto, es una norma constitucional que además está regulada por el Código de la Democracia. Y esta herramienta legal, el Código de la Democracia, establece justamente la posibilidad de sanciones para quienes no acudan a sufragar. No es tan sencillo como se pretende anunciar. Y como algunos evidentemente ya aplauden el anuncio de la ministra de Gobierno, es decir, hay que ser muy precisos en el uso de los términos y procurar en lo posible no vender humo. El abogado, el doctor Daniel González Pérez, quien es especialista en temas electorales, alertaba ayer en su cuenta Twitter este tema. Y recordaba Daniel González, en el Ecuador la multa por no sufragar y por no integrar una junta receptora del voto se encuentra en el Código de la Democracia. De la misma manera, la persona que no exija la presentación del certificado de votación incurre en una infracción que también tiene multa. Ya lo vamos a analizar. Pero, ¿qué les parece? Con su venia, permítanme por favor poner en contexto por qué estamos hablando de esto. Diario El Comercio, dimos lectura hace minutos, el RAD lo hizo, a la nota de Expreso. El Comercio titula: Romo dice que se analiza evitar la obligatoriedad y que personas puedan optar por no asistir el día de las votaciones. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló sobre las medidas que se analizan para la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021, que se realizarán ante la emergencia sanitaria del COVID-19 en el Ecuador. La funcionaria dio detalles de posibles planteamientos para los comicios durante una entrevista con Ecuavisa ayer 25 de agosto del 2020. Romo dijo que el gobierno se encuentra definiendo protocolos de bioseguridad junto al Consejo Nacional Electoral para el día de la votación. La funcionaria señaló que hay varios detalles de los cuales encargarse, como el uso, manejo y manipulación de papeletas, urnas, esferográficos, infraestructura, entre otros. Además, aseguró que el gobierno piensa fortalecer el voto en casa para personas en situación de vulnerabilidad. De momento, la ministra manifestó que se considera la idea de mesas electorales abiertas durante más tiempo para así evitar aglomeraciones. Incluso, y esta es la parte compleja, incluso evitar la obligatoriedad, es decir, que personas que han permanecido muchos meses evitando situaciones de riesgo puedan optar por no asistir ese día, planteó la ministra de Gobierno. Reitero, palabras textuales de la ministra en la entrevista con Ecuavisa
recogidas por Diario El Comercio. Incluso evitar la obligatoriedad, es decir, que las personas que han permanecido muchos meses evitando situaciones de riesgo puedan optar por no asistir ese día. Palabras textuales, recoge el Diario El Comercio. El portal Primicias. Ayer, el 1 de septiembre, habrá cambios en el semáforo cantonal. Habla justamente el portal Primicias, citando a la ministra. Desde septiembre, el gobierno empezará a dar más responsabilidades a la ciudadanía en las medidas de prevención contra el COVID-19. Ese fue el anuncio de la ministra María Paula Romo durante una entrevista en Ecuavisa. El 1 de septiembre habrá cambios en las condiciones del semáforo, una mayor apertura para las actividades económicas y menos restricciones, dijo Romo. Según la ministra, desde el día 70 de la emergencia sanitaria se han tomado varias medidas de relajamiento, pero a velocidades distintas en las diferentes ciudades. Respecto de la campaña presidencial en tiempos de pandemia, Romo expresó que probablemente los eventos masivos estarán prohibidos. La ministra también adelantó que el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional analiza un protocolo de bioseguridad para el proceso de votación del 2021. Incluso se estudia, dijo Romo. No lo dice Fabricio Vela, no lo dice a Primera Hora, no lo dice Majestad Radio. Lo dice el portal Primicias. Como lo dijo hace como lo leímos hace un momento de Diario El Comercio, lo publica Primicias ayer. Incluso se estudia, dijo Romo, evitar la obligatoriedad del sufragio. Hay personas en riesgo que han permanecido en casa y no quieren ir a votar, agregó la ministra. Dos medios de comunicación recogiendo textualmente las palabras empleadas por la ministra de Gobierno en una entrevista ayer en el canal de televisión Ecuavisa. Al respecto, la propia ministra María Paula Romo, ayer, citando el tuit de la cuenta de Diario El Comercio, donde consta la información que ella mismo proporcionó al medio de comunicación Ecuavisa, en una entrevista en vivo, o sea, no hay margen para decir que la nota fue editada. No hay margen, era una entrevista en vivo. Ni cómo pensar que hubo un corte, una edición, una descontextualización, una interpretación del periodista. No. Palabras expresadas por la ministra. Diario El Comercio publica ayer un arte, con base en esto, que dice en el arte, se plantea que el voto no sea obligatorio en las elecciones del 2021. Ministra indica quiénes no estarían en obligación de ir a sufragar. Y la ministra cita este tuit para tratar de matizar la declaración que presentó en la mañana en Ecuavisa, señalando, palabras textuales de la ministra en su cuenta Twitter, la obligatoriedad del sufragio se encuentra en la Constitución. Lo que se analiza es eliminar a propósito de la pandemia la multa y la papeleta de votación como requisito en trámites. Así, quien prefiere evitar un riesgo de aglomeración estaría en libertad de no asistir. Se refiere a al certificado de votación que nos entregan a los ecuatorianos luego de ir a sufragar. Tratando de matizar la declaración que fue presentada en Ecuavisa. Amable audiencia, en el Ecuador, nos guste o no nos guste, el voto es obligatorio, el voto no es facultativo. Para los ecuatorianos en goce de los derechos de ciudadanía, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad, el voto es obligatorio. Lo dice la norma constitucional y lo dicen las leyes secundarias. Para los adolescentes de entre 16 y 18 años, para los militares y policías en servicio activo, para los extranjeros que residen en el Ecuador y que están legalmente empadronados, y para los adultos mayores de 65 años de edad, el voto es facultativo. Pero para los ciudadanos de 18 a 65 años en goce de los derechos de ciudadanía, el voto es obligatorio. Y esto no se soluciona con una simple declaración de la ministra de Gobierno o de alguna otra autoridad del gobierno o de cualquier otra instancia. Aquí pueden decir lo que sea, pero la norma constitucional es clara y me parece a mí que los mensajes de las autoridades no se pueden pasar por encima de lo que dicen las normas, y vamos a revisar las normas, porque procuramos que nuestro comentario, que nuestra opinión, que insisto, aquí no se pretende
manejar o ser dueños de la verdad. Simplemente ejercemos la libertad de expresión de manera responsable y argumentada. Y como procuramos hacerlo, vamos a argumentar lo que estamos señalando en este espacio. Empezamos por la Constitución. Artículo 62 de la Constitución. La Constitución, para los abogados y para los ciudadanos, los abogados lo saben, para el común de los ciudadanos, la Constitución es la norma madre. Hay una pirámide jurídica, que es la pirámide de Kelsen, que conocen los abogados. Y en la primera parte, en el pico más alto, está la Constitución. La Constitución es la norma suprema. Y por eso, el trámite de una modificación constitucional tiene una serie de candados y debe cumplir con una serie de requisitos, porque se trata de la norma suprema que tiene la República, la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 62. Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente de conformidad con las siguientes disposiciones. 1. El voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Por eso, 2 o 3 días antes del proceso electoral, se suele receptar el sufragio en los centros de privación de libertad a las personas que están detenidas pero que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Solamente cuando hay sentencia penal condenatoria ejecutoriada, el ciudadano o ciudadana pierde sus derechos políticos y sus derechos de participación y no puede elegir ni ser elegido. Pero quien no ha recibido sentencia penal condenatoria ejecutoriada puede ejercer su derecho al voto. 2. El voto será facultativo, o sea, usted elige ir o no ir a votar, facultativo. Para las personas entre 16 y 18 años de edad, los mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que residen en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y las personas con discapacidad. Artículo 62 de la Constitución. El voto será obligatorio. Artículo 11 del Código de la Democracia, amable audiencia. Artículo 11. El ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones. Y replica la norma constitucional. 1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 2. El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, las y los integrantes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Lo será también el voto facultativo para las extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral. El Consejo Nacional Electoral establecerá las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a personas con discapacidad. Esta norma que acabo de dar lectura, contenida en el artículo 11 del Código de la Democracia, tiene concordancia con los artículos 62 y 63 de la Constitución y con el Código Civil, título preliminar, artículo 13. O sea, tenemos la norma constitucional y tenemos varias leyes secundarias que confirman, que ratifican, porque no se pueden oponer a la norma constitucional, pero ratifican e instrumentan la obligatoriedad del voto en el Ecuador. Más todavía, el artículo 277 del Código de la Democracia. Vamos al artículo 277 del Código de la Democracia. A ver, 277. Buscando justamente el artículo. A ver.
Por aquí lo tenemos ya. El 277 del Código de la Democracia. Aquí está. Artículo 277 del Código de la Democracia. Póngale ojo, amable audiencia, a lo que estamos señalando. Las infracciones electorales leves serán sancionadas con multas de entre 1 hasta 10 salarios básicos unificados. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. 1. No exigir a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación. No exigir a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de la multa en los casos que corresponda. Se excluye los casos del voto facultativo. La presentación del certificado de votación que recibimos los ecuatorianos luego de votar. Ese documento igualmente tiene el carácter de obligatorio. Y aquí estamos dando cuenta de lo que dice el artículo 277 del Código de la Democracia sobre infracciones leves. Quien no exija la presentación del certificado de votación es susceptible de una infracción leve consagrada en el artículo 277 del Código de la Democracia y será sancionada con una multa de entre 1 a 10 salarios básicos unificados. Es decir, de 400 a 4,000 dólares de multa. Y tenemos también el artículo 292 del Código de la Democracia. Busquemos el 292 del Código de la Democracia. Muy bien. Norma legal. Amable audiencia, norma legal. Aquí no es que uno puede simplemente pasarse por encima de las disposiciones legales, porque de lo contrario, que impere la ley de la selva, ¿no? 292 del Código de la Democracia. Las personas que teniendo la obligación de sufragar, la obligación de votar, no hubieran sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalente al 10% de una remuneración mensual unificada. Quien no concurriera a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligado, será multado con el equivalente al 15% de una remuneración mensual básica unificada. No incurren en las faltas previstas en este artículo quienes no pueden votar por mandato legal, quienes no pudieran votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado, quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta 8 días antes, quienes en el día de las elecciones se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional, y quienes por tener voto facultativo no están obligados a votar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62, numeral 2 de la Constitución de la República que ya dimos lectura. Las personas incursas en estas faltas podrán presentar los documentos que justifiquen su omisión en el organismo electoral desconcentrado del Consejo Nacional Electoral de la circunscripción electoral respectiva, de acuerdo a la normativa reglamentaria que el Consejo Nacional Electoral expida para el efecto. Los organismos electorales desconcentrados del CNE procederán al cobro de las multas respectivas. De su resolución se podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral en la vía administrativa. De esta decisión se podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral de conformidad con las normas contenidas en este artículo. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Creo que hay claridad en lo que estoy señalando, amable audiencia. No se puede disponer que el voto sea facultativo en el Ecuador con un anuncio ministerial. No se puede disponer que el voto sea facultativo en el Ecuador a través de un acuerdo ministerial. No se puede disponer que el voto no sea obligatorio en el Ecuador, que sea facultativo a través de un decreto ejecutivo. Para que el voto no sea obligatorio sino facultativo, tienen que reformar la Constitución, para empezar. Y por otra parte, lo que matizó ayer la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta Twitter, cuando dice: lo que se analiza es eliminar a propósito de la pandemia la multa y el certificado de votación como requisito para los trámites. Pero ¿cómo lo van a hacer si dice la ley? Acabo de dar lectura. Dice la ley y ya no pueden reformar la ley. Les cuento. Ya no se puede. La ley había cómo reformarla hasta antes del 7 de febrero de este año. Porque la norma dice que no se pueden incorporar cambios
en materia electoral, cambios en la legislación legal dentro del año anterior al proceso electoral. El proceso electoral será el domingo 7 de febrero. Por eso las reformas al Código de Democracia estuvieron aprobadas a inicios de año, porque había esta premura de no tardar tanto para poder empatar justamente con la planificación previa. Y por eso la primera vuelta electoral será el domingo 7 de febrero. Después del 7 de febrero del 2020, ya no se puede reformar el Código de la Democracia por prohibición constitucional. Y si quieren eliminar la obligatoriedad del certificado de votación y la obligatoriedad del pago de multas, tendrían que reformar la ley. ¿Cómo lo van a hacer? No se puede quedar en un simple anuncio. No se pueden quedar en un simple anuncio. Y abocarnos a los ecuatorianos a semejante discusión que además se ha prestado para la suspicacia. Alguna gente dice, bueno, ahora sí vamos a saber quiénes en realidad quieren votar. Pero eso no se puede decir así nomás, habría que reformar la Constitución. Si quieren que sea como en Colombia, en donde el voto es facultativo, hay que reformar la Constitución. Y ese debate fue un debate intenso en Montecristi durante la construcción de la Constitución que actualmente nos rige. Fue un debate intenso, que al final desembocó con que en el Ecuador, como todavía carecemos de madurez política los ecuatorianos, y hagamos un mea culpa, nos falta madurez política a los ecuatorianos, todavía. A nuestra clase política, a nuestra clase dirigente, a nosotros como ciudadanos nos falta madurez política. Aquí en el Ecuador se consideró que no era conveniente aún migrar al voto facultativo. Y lo que se hizo fue establecer el voto facultativo para ciertos segmentos. Pero para el grueso de los ecuatorianos, para quienes gozamos de nuestros derechos políticos y de ciudadanía, para quienes no tenemos restricciones para elegir y ser elegidos, para quienes tenemos entre 18 y 65 años de edad, el voto es obligatorio, no es facultativo. Y la Constitución no establece ninguna salvedad. Y las normas legales igualmente aterrizan el concepto constitucional. Este anuncio es un anuncio desatinado. Porque además, si hay alguna intención de hacer algo con base en la pandemia, no va por anunciar primero que se está analizando que el voto no sea obligatorio y después en la tarde matizarlo y decir no, lo que se analiza es que la multa no sea obligatoria. Porque también convengamos en algo, insisto, en un país en el que nos falta madurez democrática a los ecuatorianos, a todos, nos falta madurez democrática, no sabemos vivir todavía en democracia. Creo que estamos todavía muy lejos de ese camino. Estamos muy lejos. Mucha gente dice, yo voy a votar porque necesito el certificado. No va por convicción. ¿Qué mensaje estamos enviando con estos mensajes, insisto, valga la redundancia, erráticos que estoy señalando? Y que terminan sorprendiendo porque esos mensajes son generados por una autoridad de alto nivel y porque además esta autoridad es una conocedora de materia constitucional, porque la mencionada autoridad fue parte del proceso constituyente de Montecristi, porque dicha autoridad es abogada, es jurista y maneja mejor que nosotros estos temas. Maneja mucho mejor que nosotros, muy infinitamente mejor, porque conoce mejor que nosotros estos temas. Pero sin ir a la profundidad del análisis jurídico, porque no soy abogado, aquí solamente aplica quien les habla el sentido común. Y el sentido común con base en lo que leo, en la letra fría de la Constitución y del Código de la Democracia. La letra fría dice que el voto es obligatorio y que hay sanciones con multa consagradas en el Código de la Democracia. Las sanciones no es un invento del Consejo Nacional Electoral, las sanciones no nacen a través de una resolución o de un reglamento del Consejo Nacional Electoral, las sanciones nacen con base en una norma de carácter legal, que no se puede reformar con una declaración de una autoridad. Para reformar la ley se debe cumplir un trámite, el trámite legislativo. Y esto no ha ocurrido y ya no puede ocurrir. ¿Quieren reformar la ley? Piensen en 2023. Si quieren reformar la ley.
Ya para 2021 no hay forma. Entonces a la gente hay que decirle las cosas como son. Porque anuncios como estos terminan generando confusión y terminan generando suspicacias. Y claro, mucha gente pues que tal vez no ha leído la Constitución y no conoce lo que dice el Código de la Democracia, felicitan a la ministra porque creen que es un anuncio atinado en el contexto de la pandemia, pero es que suena fantástico. En el contexto de la pandemia sí, pero ir a las elecciones no es como ir al estadio. Ir a las elecciones es obligatorio, ir al estadio es facultativo. Ir a las elecciones no es como ir al parque a hacer deporte. Al parque yo voy si quiero, si no, no voy. Entonces no se lo puede manejar de esa manera. Los anuncios de las autoridades deben ser claros, precisos, contundentes, argumentados, apegados a la norma constitucional y apegados a la norma legal. Aquí, por ejemplo, me escribe una querida amiga Natalia. Con ese criterio esbozado justamente por la autoridad, dice mi amiga, yo mañana considero que en mi trabajo hay aglomeración y decido quedarme en casa haciendo el teletrabajo. Considero que en la universidad o colegio o escuela hay aglomeraciones y decido quedarme o no mandar a mis hijos. Es que termina siendo así. Y si usted está obligado a ir a la oficina, porque eso que está pasando ahora, hay mucha gente que no quiere ir a la oficina por el riesgo de contagio. Muchísima gente no quiere ir a la oficina por eso. Pero le toca ir porque si no tiene el riesgo de perder su empleo. Así no funciona. O sea, yo no me mando. Si yo soy trabajador con relación de dependencia, debo cumplir con las normas establecidas en el trabajo. Y así no funciona. Pero ese es el tipo de interpretaciones que se generan o el tipo de mensajes que envían justamente con este tipo de anuncios. Acá tengo otro mensaje. Lo deseable sería, evidentemente, que para febrero ya tengamos otra situación, ¿no? Miren ustedes cómo, y esto voy a hablar mañana en este espacio, se ha ratificado que desde el 14 de septiembre nuestra vida va a cambiar. Desde el 14 de septiembre ya no habrá estado de excepción. El gobierno dice que ya no hay forma jurídica de renovarlo. O sea, se puede emitir un nuevo decreto. No hablo de renovar el actual porque la Constitución establece 60 días y 30 días de renovación. Y el vigente ya no está renovado. Pero yo les recuerdo que el decreto ejecutivo que está vigente no es el que fue expedido el 16 de marzo. El del 16 de marzo duró 3 meses y luego expidieron un nuevo decreto que ha durado también 3 meses, que va a durar también 3 meses. Podrían hacerlo, pero claro, ahora el gobierno considera que ya no cabe el estado de excepción con todas las implicaciones que mañana las vamos a abordar en este espacio. Porque es importante también abordar aquello. Porque está atado directamente a esto. Pero digo, uno esperaría que para febrero el mundo esté en otra situación. Uno esperaría que para febrero ya haya la vacuna. Uno esperaría que para febrero ya empecemos a recuperar nuestra vida o ya hayamos recuperado nuestra vida. Faltan, ¿cuántos meses? 6 meses. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Faltan 6 meses. En 6 meses podrían cambiar las cosas. Podrían cambiar las cosas. Pero mientras tanto, ¿por qué se hacen estos anuncios? ¿Por qué? ¿Por qué se generan estos anuncios? Un anuncio innecesario que se presta para la suspicacia. Para la suspicacia. ¿Por qué provocan que se preste este anuncio para la suspicacia? Y ya se empiezan a decir un montón de cosas en el contexto de la campaña electoral que se avecina. Ya se empiezan a generar presunciones que probablemente no tienen razón de ser, pero nos llevan a los ecuatorianos a manejar esas presunciones por este tipo de mensajes. Y a todo esto, ¿qué dice el señor presidente de la República? ¿Cuál es la postura del presidente Moreno? A quien no le hemos escuchado hablar en los últimos días.
Sería interesante saber qué piensa el presidente de la República sobre estas posibilidades y no dejar solamente en manos de sus ministros. El momento político que vive el Ecuador, amable audiencia, es muy sensible. Muy sensible. Y como es un momento muy sensible, el mensaje que debe ser emitido por las autoridades tiene que responder a esa sensibilidad. El mensaje tiene que ser claro, el mensaje tiene que ser contundente, el mensaje tiene que ser argumentado y el mensaje debe sustentarse en hechos reales. Seamos claros y vamos a convenir ustedes y quien les habla que esta lamentablemente ha sido una de las falencias que ha tenido el gobierno del presidente Moreno a lo largo de todo su mandato, pero que se han sentido con muchísima más fuerza en el contexto de la pandemia del COVID-19. No ha habido claridad en el mensaje. Declaraciones erráticas recurrentes del ministro de Salud Pública que nos se han prestado para la confusión. Canales de comunicación cerrados en determinados ministerios. Autoridades que prefieren ir a determinados medios y no acudir a otros medios porque no les gusta el periodista o no les gusta la audiencia que escucha al periodista. Y prefieren ir solamente a determinados medios porque se les trata de hacer las preguntas que uno cree corresponden hacerlas y probablemente eso ven mal. Esto es lo que está pasando. Este tema que se ha prestado justamente para la confusión y para el análisis, debe merecer una rectificación inmediata por parte de las autoridades, en este caso de la ministra Romo. Que yo insisto, la ministra Romo es abogada, la ministra Romo conoce muy bien el mundo del derecho y ella sabe perfectamente que no se puede hablar de la no obligatoriedad del voto en el Ecuador y que no se puede eliminar las multas si no es con una reforma legal. No sé cómo lo van a hacer. O sea, este anuncio debió haber ido acompañado de una explicación. Veamos qué pasa. Mañana hablemos, anoten, para que me hagan acuerdo. Mañana hablemos de lo que se nos viene el 14 de septiembre. Lo que se nos viene a partir del 14 de septiembre será, dice el gobierno, corresponsabilidad ciudadana y autorregulación. ¿Estamos preparados para eso? Más allá de que es verdad. Muchos dicen hay que abrir la economía. Claro que hay que abrir la economía, pero no podemos olvidar el tema sanitario. Hablemos mañana de eso, ¿les parece? 7:01 en la mañana, gracias por acompañarme en el comentario. Vamos a nuestra pausa y al retornar ya estaremos comenzando con las entrevistas del día de hoy. Atención, hoy estará con nosotros Fausto Jarrín Terán, abogado de Rafael Correa, para hablar del recurso de casación en el caso Sobornos y también su precandidatura a la Asamblea Nacional. Guillermo Lazo del Movimiento Creo. Estaremos dialogando en minutos con Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, sobre las reformas al Código de la Niñez y hablaremos también sobre la intención de los ex trabajadores de TAME de adquirir aviones. Veamos si finalmente maduró esa idea. Aquí en A Primera Hora, 7:03.